El puerto de Montevideo movilizó un 27% más de cargas en 2021 en comparación con el año 2020. Además, las previsiones para el cierre de este mes de enero son también alentadoras. Justamente en este mes, TCP, la terminal especializada de contenedores que es propiedad en un 80% de la empresa belga Catunasi y un 20% de ANP, anunció una nueva rebaja de sus tarifas, esta vez en un 15%. A todo esto, el pasado 29 de enero atracó el buque portacontenedores Hyundai Goodwill. El mismo conectará puertos del lejano Oriente e India con América del Sur. Además, en octubre pasado, el Poder Ejecutivo giró al Parlamento un proyecto de ley para crear una unidad reguladora de servicios portuarios con el objetivo de fortalecer, regular y controlar el sector portuario y asesorar además a ANP. Todos estos temas para nuestra entrevista central esta mañana con el presidente de la Administración Nacional de Puertos, Juan Curbelo. Curbelo, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la llamada, las órdenes. Curbelo, en primer lugar comencemos por estos datos que manejábamos al inicio del reportaje, justamente un aumento de cargas del 27% en relación a 2020 que se registró en el año 2021. ¿Cómo fue entonces el balance del año que cerramos hace pocos días? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que el año 2021, en cuanto al movimiento de cargas en el puerto de Montevideo y en general en los puertos de la República, fue muy bueno y fue un año récord. Es decir, no solamente hay que compararlo con el 2020, sino que podemos decir que el movimiento de contenedores, la actividad de contenedores en el puerto de Montevideo en el año 2021 fue récord histórico. No hay un registro de un movimiento tan importante que llegamos a tener muy cerca del 1.000.000 de TEUs, que en definitiva es el objetivo que nos habíamos trazado, bueno, y es el objetivo por el cual estamos trabajando en este 2022, y como tú muy bien decías, este enero ya comenzamos muy bien, con un incremento en el entorno de un 5% de movimiento de contenedores comparado con enero del 2021. ¿Eso qué significa? Y eso significa el movimiento económico, eso significa en definitiva la actividad que se está desarrollando en el Uruguay, el fuerte crecimiento de las exportaciones, el incremento de las importaciones, el logro que hemos tenido en volver a captar la carga de la región, en particular la carga paraguaya, que se ha vuelto a movilizar por el puerto de Montevideo. Por lo tanto, la actividad portuaria es un reflejo de la actividad económica de un país, y en ese sentido, en el 2021, más allá de todos los problemas que tuvimos que transitar, hay que entender que estamos en una pandemia, que bueno, lamentablemente la seguimos transitando, pero en el 2021 tuvimos episodios que nos ocuparon, primero, obviamente, en la defensa de la salud de los trabajadores, tanto públicos como privados que operan en los distintos puertos, pero siempre con la premisa de intentar que la actividad portuaria se llevase a cabo de la manera más normal posible. Bueno, eso se logró, tuvimos una actividad normal, salvo algunos días, pero no por tema de pandemia, sino por temas sindicales, pero en definitiva logramos el objetivo de que los puertos, más allá de esta situación sanitaria compleja, funcionaran, digamos, normalmente. Eso nos llevó a volumen tan importante de contenedores, de granos, de vehículos, fertilizantes, es decir, ha habido madera, que ahora comenzamos este año ya con un importantísimo nivel de actividad en estos grandes buques que cargan 90.000 toneladas de pino. Tenemos uno en el puerto de Montevideo operando,
que se estaría yendo el día lunes y ya inmediatamente está ingresando un segundo, y ya tenemos confirmados 5 barcos de estas características. Es decir, por donde se lo mire, hemos tenido una actividad muy importante, que eso obviamente redunda en los ingresos de la ANP. En el año 2021 también tuvimos un récord de ingresos en el entorno de los 190 millones de dólares. A eso tenemos que agregarle las inversiones, que también es importante subrayarlo y que la ciudadanía lo conozca. Estamos en un nivel récord de inversiones portuarias. El puerto está llevando adelante muchas obras, algunas propias y otras de privados, que van a hacer que en los próximos años, ya a fin de este año, va a empezar a ver un puerto distinto. A ver, Curvelo, porque ha ido abriendo varias ventanas, y de las inversiones sin dudas me parece muy relevante, pero quería dar un par de pasos para atrás con respecto a lo que usted manejó de la recuperación del tránsito de cargas hacia o desde Paraguay. ¿Cómo se dio o cómo se revitalizó ese negocio? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que la vocación del Uruguay, la vocación de nuestros puertos, es la de ser el puerto hub de la región, de entrada y de salida de la producción de las hidrovías, que obviamente necesitan puertos con mayor capacidad, esto es, puertos más profundos, para que puedan salir a competir al mundo a través de estos buques oceánicos, que obviamente dependen de distintas situaciones geográficas. Bueno, el puerto de Montevideo es un puerto que está estratégicamente ubicado y por lo tanto está llamado a ser ese puerto de referencia. Para eso nosotros tenemos que tener buena infraestructura, tanto en tierra como en agua. En el agua es la mayor profundidad posible, empresas que sean eficientes, competitivas, que hoy lo son, y en ese sentido, luego de varios años y por un impulso importante, no solamente de la autoridad portuaria, sino de las empresas privadas, hemos podido lograr un porcentaje importante de la carga paraguaya que hoy elige pasar por nuestros puertos. ¿Esto es definitivo? No. Esto es un trabajo de todos los días, porque la carga obviamente que busca la mejor salida, y la mejor salida es tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista de la seguridad portuaria. Es decir, los puertos tienen que ser eficientes, competitivos, seguros, estables. Bueno, si se cumple con esos requisitos, obviamente que se está más cerca de construir ese hub logístico que nosotros pretendemos. Bueno, hoy podemos decir que, reitero, una parte importante de la carga de la región está pasando por el puerto de Montevideo. Eso obviamente que a nosotros nos gusta y queremos seguir incrementando ese volumen. En ese sentido, tú también lo dijiste al principio, ahora en el mes de febrero, más precisamente el día 5 de febrero, comienza en la terminal especializada de contenedores una operativa, en principio por 2 meses, de una recuperación, o mejor dicho, se está recuperando parte de una carga importante que es la zafra de la fruta del sur argentino, que en algún momento hace muchos años pasaba por el puerto de Montevideo, hoy está saliendo por puertos brasileños. Bueno, este año 2022 una parte de esa zafra, en particular los primeros 2 meses, febrero y marzo, va a estar pasando por el puerto de Montevideo. Estamos hablando de un volumen muy importante de contenedores, pero sobre todo estamos hablando de tener una nueva oportunidad para poder brindar el mejor servicio y que las navieras de vuelta
confíen en el puerto de Montevideo, como reitero, el hub logístico del Río de la Plata. Así que vamos a tener en febrero y marzo un movimiento aproximadamente de 10.000 contenedores por mes en la terminal especializada, referidos estrictamente a este movimiento de carga del sur argentino que habíamos perdido a partir de aquel decreto 1108 del gobierno argentino. Así que bueno, eso es una muy buena noticia. Después se ha logrado incorporar un nuevo servicio al puerto de Montevideo en los muelles públicos, que tú lo dijiste, de la naviera Hyundai. Es un servicio quincenal, ya tuvo la primera operación, que salió muy bien, y en esta semana, más precisamente en el día de hoy, está viniendo un nuevo barco. Así que cuanto mayores servicios tengamos, mayor posibilidad para nuestras exportaciones y nuestros exportadores que tengan mejores rutas para salir con nuestros productos al mundo. Así que en líneas generales, en lo que tiene que ver con el balance del 2021, ha sido positivo. En septiembre comenzamos muy lentamente la actividad en las terminales fluviomarítimas. Hay que recordar que desde el 13 de marzo del 2020 hasta septiembre del 2021 la principal terminal de pasajeros del Uruguay, que es la terminal de Colonia, estuvo cerrada, con cero movimiento. A partir de septiembre comenzamos lentamente, se ha ido incrementando. Diciembre y enero más o menos movilizaron 73.000 pasajeros. 73.000 en diciembre y 72.000 en enero. Ahí va, pero, así que bueno. Para no alejarnos de lo que le estaba planteando justamente con respecto al tema de la carga paraguaya, y después dijo también algo recién Curbelo que me parece interesante profundizar, que es el tema inversiones. Y aquí es bueno echar para atrás un poco. Recordemos que cuando se acordó el nuevo contrato con la empresa belga Catunasi por TCP, donde el Estado es socio en el 20%, la empresa se comprometía a una serie de inversiones a ejecutar en un plazo determinado. ¿Cómo van esas obras, Curbelo? Bueno, vamos a esa pregunta. Primero tenemos que decir que tenemos muchas inversiones que se están llevando a cabo hoy en el puerto de Montevideo. La construcción del viaducto, que eso va a tener un impacto en lo que tiene que ver con el acceso norte, va a haber todo un cambio radical en cuanto al ingreso y egreso del puerto de Montevideo. A eso le vamos a incorporar la automatización de las balanzas, es decir, incorporar tecnología que va a hacer que el puerto de Montevideo se va a poder ingresar en mucho mejores condiciones que como se ingresa hoy, con una ampliación también importante en cuanto a al área que vamos a disponer. La terminal de granos, la terminal de granelera, Obrinel está haciendo una obra que está en marcha. Ayer estuvimos recorriéndola, va a estar culminada a fines de este año, en noviembre de este año, una inversión en torno de los $20 millones, con un nuevo atraque, es decir, va a tener un nuevo muelle de atraque con posibilidad de una profundidad de 14 metros. La terminal especializada en celulosa, que está llevando adelante la construcción de la terminal, también viene a buen ritmo. Y después tenemos, como tú bien decías, la mayor inversión en la historia del puerto Montevideo, que va a ser la ampliación de la terminal especializada de contenedores, una obra de un monto no menor a los $455 millones. Se está en la etapa del proyecto ejecutivo. Se nos dice que para mediados de año va a estar comenzando efectivamente la obra. Ya están diseñando lo que tiene que ver con el nuevo muelle de atraque, y bueno, obviamente que es una obra de un desafío técnico muy importante. Se está trabajando, la empresa está trabajando mucho
hemos ya empezado a dar algunos pasos en lo que tiene que ver con las autorizaciones ambientales, con lo que tiene que ver con el área, en definitiva, que va a ser donde va a comenzar la obra, pero bueno, estamos muy esperanzados y con mucha expectativa de que esta obra también va obviamente en la línea de el posicionamiento definitivo del puerto de Montevideo como el puerto de referencia en la región. Por eso lo que decíamos al principio, obras de infraestructura son muy importantes, no es lo único, pero obviamente que van en esa línea del posicionamiento y ser bien competitivos en la región, y en ese sentido estamos muy confiados y muy convencidos de que el puerto de Montevideo lo va a lograr. Justamente el miércoles, bueno, en las últimas horas, porque no tengo claro cuándo fue, el presidente, usted justamente con el vicepresidente de ANP, Daniel Loureiro, y el subsecretario del Ministerio, Juan José Olaizola, recorrieron las obras de la terminal de granos de Montevideo, y allí usted se afirmó que estas obras mejorarán la operativa de granos y celulosa en el puerto de Montevideo. Sí, bueno, justamente la obra de Orinel, lo que hablábamos recién, la terminal de granos de Montevideo, que realmente la obra viene muy, muy avanzada. Fue una ampliación de la concesión que nosotros hicimos al comienzo de esta gestión, y que bueno, va también en esa misma línea de posicionar al puerto de Montevideo con este nuevo atraque, con este nuevo muelle. Esta empresa va a tener la posibilidad de captar negocios que hoy no capta, porque van a poder salir con carga completa, que obviamente que eso es un diferencial muy importante. Entonces la idea es que puedan venir a completar buques de la región, carga completa aquí al puerto de Montevideo. Claro que la confusión que tenía recién con respecto a la fecha era porque recorrieron la obra en un día y la información la vi publicada al día siguiente, entonces no supe discriminar en qué momento había sido. Pero quiero avanzar con otro tema con respecto al tema TCP Curvelo, porque también cuando se estaba avanzando con el nuevo acuerdo con la empresa belga, también surgieron tensiones con Montecón, que es una de las otras operadoras en los muelles públicos del puerto de Montevideo. ¿Cómo está la relación hoy entre las operadoras privadas y ANP? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que nosotros estamos convencidos de lo que estamos haciendo, estamos convencidos de las reglas de juego que se tienen que cumplir en el puerto de Montevideo, y a partir de esa realidad nosotros pretendemos, aspiramos y estamos trabajando a que todas las empresas, todos los operadores que trabajan en el puerto de Montevideo, ya sea en las áreas concesionadas como en las áreas públicas, puedan seguir trabajando, puedan seguir operando en las mejores condiciones, y para eso entendemos que hacer crecer el puerto de Montevideo va a generar oportunidades para todos. Con la empresa Montecom en particular, en estos últimos tiempos hemos tenido varias reuniones, estamos trabajando en algunas propuestas, y lo del principio, pretendemos que todos puedan seguir operando, trabajando en el puerto de Montevideo, con la realidad actual y con las reglas de juego que nosotros creemos que son las reglas de juego que siempre tuvieron que existir y que van a ser el motor de crecimiento de nuestro puerto como puerto hub de la región. Pero con Montecom estamos en un contacto permanente y bueno, estamos analizando distintas alternativas que le den valor también al crecimiento portuario. ¿Cómo se está trabajando con respecto a lo que se había planteado de que las acciones del nuevo acuerdo, digamos, las derivaciones del nuevo acuerdo del Estado y la empresa TCP pudiera derivar eventualmente en el cese de trabajadores en Montecón? ¿Se ha avanzado en cómo reincorporarlos? ¿Cuántos serían? ¿Cuántos puestos de trabajo efectivamente están en riesgo?
¿no? Obviamente que hemos tenido muchas reuniones, el tema laboral siempre está arriba de la mesa. Hoy por hoy no ha habido un solo trabajador despedido, no ha habido una sola pérdida de puesto de trabajo. Es más, lo que ha habido en este último tiempo ha sido incorporaciones de trabajadores en las distintas empresas, en particular en la terminal especializada de contenedores, que ha incorporado personal y va a incorporar mucho personal más. Obviamente que para nosotros es importante preservar toda la fuente de trabajo, para nosotros es importante y lo valoramos mucho los trabajadores de la empresa Montecom, y por lo tanto en ese sentido estamos siempre atentos y dispuestos a conversar y buscar soluciones para que suceda lo que viene sucediendo hasta ahora, que no ha habido ningún cambio importante en lo que tiene que ver con la actividad o del punto de vista laboral. No han existido pérdidas de puestos de trabajo, sino muy por el contrario, se han incorporado plantillas en distintas empresas que operan en el puerto de Montevideo. Uh-huh. Curbelo, con respecto al tema sindical, usted lo manejó al comienzo de su primera respuesta. Durante el año pasado hubo tensiones, hubo medidas que se tomaron de parte de los funcionarios sindicalizados del puerto de Montevideo con respecto a negociaciones salariales que se daban además con empresas también privadas, digamos. ¿Cuál es el saldo de todo aquello? Donde, por ejemplo, una de las medidas que se tomó fue un paro de 3 días. Bueno, toda medida sindical se respeta. Yo tengo buena relación con los distintos sindicatos. Obviamente que me parecieron excesivas las medidas que se tomaron en su momento. Creo que generaron una distorsión importante en la actividad portuaria, y obviamente que esa distorsión genera perjuicios tanto económicos directos como perjuicios indirectos, por lo que hablamos al principio. Los puertos tienen que tener características bien claras para ser competitivos. Uh-huh. Y uno de esos es la certeza. Es decir, el puerto tiene que estar funcionando. Si uno empieza a dar el mensaje de que el puerto de Montevideo es un puerto conflictivo, que es un puerto inestable, bueno, obviamente que nadie tiene la vaca atada. Eso lo tenemos que saber todos y lo tenemos que tener muy claro, que tenemos que trabajar todos los días para fidelizar la naviera, para fidelizar la carga, para lograr carga nueva. Y obviamente que cuando hay este tipo de distorsiones y este tipo de ruido, no es una buena señal y no es un buen mensaje. Pero bueno, hay que tener mucho diálogo, siempre hay que apostar al diálogo. Nosotros hemos apostado permanentemente al diálogo con los sindicatos, así como las cámaras empresariales, pero en particular con el tema sindical, tenemos que seguir permanentemente trabajando como lo estamos haciendo para que las reivindicaciones salariales o las reivindicaciones sindicales atenderlas, entenderlas. Muchas veces podemos estar de acuerdo, otras veces no, pero siempre que se trate de reivindicaciones estrictamente sindicales y en defensa de los trabajadores, hay que respetarlas y hay que generar los ámbitos de diálogo para poder lograr puntos en común. ¿Se pudo cuantificar lo perdido por esas medidas, Curbelo? No, en su momento habíamos dicho de que algunas líneas habían salteado la escala, es decir, barcos que tenían que venir al puerto de Montevideo saltearon Montevideo y siguieron de largo. Obviamente que eso genera una importante distorsión en los contenedores, carga de exportación. Algunos no se pudieron cumplir los contratos, llegaron tarde a los destinos, importaciones también que llegaron tarde al Uruguay. Obviamente que generó un costo económico importante. Ustedes recordarán las enormes filas de camiones y de camioneros que tuvieron que pasar
días en el puerto de Montevideo esperando. Bueno, obviamente que no les sirve y no les sirvió a nadie, a los trabajadores obviamente que tampoco, por lo tanto yo apuesto, reitero, al diálogo, apuesto a mirar para adelante y tratar de construir cuando existan diferendos, soluciones consensuadas. Curvelo, el año pasado se había comentado bastante, y ya venía desde antes incluso, la posibilidad que Argentina avance con el Canal Magdalena. Después eso, por una serie de razones, no se ha avanzado demasiado, por lo menos no se ha comunicado demasiado con respecto a eso. ¿Cómo está el tema del dragado del puerto de Montevideo, cosa que corresponde estrictamente a Uruguay, pero también el canal de acceso, por ejemplo, del puerto de Montevideo, y también lo que tiene que ver con el río Uruguay? Bueno, primero, las decisiones del gobierno argentino, nosotros tenemos que ser muy cautos, obviamente que estamos permanentemente analizándolo y informados de lo que se está conversando en el país humano. El tema del Canal Magdalena, yo entiendo que en este momento quizás perdió un poco de fuerza en cuanto a la inmediatez de la construcción del mismo. Con respecto al canal de acceso al puerto de Montevideo, bueno, nosotros estamos trabajando en este momento con las dragas propias, es decir, con las dragas del ANP, para la profundización y lograr el objetivo de los 13 metros. En ese sentido, la idea era poder terminarlo a fines del 2021, no se pudo, y en particular tuvimos varios meses con las dragas que no operaron por el tema de la pandemia y del COVID. Bueno, ¿esa fue la razón por la cual no se llegó a la fecha? Y si tuvimos distorsiones importantes en cuanto al funcionamiento de nuestro dragado. Bueno, hoy se está trabajando, la aspiración y lo que me transmiten desde la gerencia de dragado es que en estos primeros meses de este año ya se logre el objetivo de los 13 metros, que es el primer paso hacia los 14 metros de profundidad que pretendemos para el puerto de Montevideo. En ese sentido estamos en un proceso para llevar adelante algunas pruebas que nos han solicitado del Ministerio de Ambiente en cuanto a poder presentar la carpeta ambiental para lograr la autorización. El proyecto ejecutivo de los 14 metros nosotros ya lo hemos concluido, nos está faltando esta etapa ambiental, estamos trabajando en ese sentido. Una vez concluido, se lo estaremos enviando a la Cancillería para que la Cancillería determine los pasos a seguir. Bien. Curvelo, este tema que voy a plantear ahora daría para una entrevista en sí mismo, de hecho es mi intención hacerlo más adelante, pero quiero una primera reflexión de un tema que se ha hablado poco hasta ahora, de que fue el envío por parte del Poder Ejecutivo del Parlamento de un proyecto de ley para crear la Unidad Reguladora de Servicios Portuarios, que tendrá como efectos asesorar a la Administración Nacional de Puertos y también al Poder Ejecutivo sobre la base de un ámbito técnico independiente en diversas materias que tienen relación con la administración de los espacios portuarios. ¿Cuál es la primera reflexión que le hace con respecto a la actividad que desarrollaría esta URSEP vinculada a ANP y al Poder Ejecutivo, que vendría a ser como, bueno, funciona actualmente la URSEC o también la URSEA? Exacto. Es un instrumento jurídico similar, como tú bien decís, a la URSEA o a la URSEC. En realidad, desde el punto de vista conceptual, obviamente que es importante siempre respaldarse en órganos o organismos asesores. El rol de asesoramiento en este caso lo tiene la autoridad portuaria, esto es, lo tiene la Administración Nacional de Puertos. Se presentó un proyecto que se está conversando en el Parlamento. Hay que analizarlo en profundidad, si esa es la mejor opción, si es el mejor proyecto posible, si no se debería quizás
potenciar más la Administración Nacional de Puertos, la autoridad portuaria, para que cumpla ese rol de asesoramiento. Es decir, desde el punto de vista lo que busca el proyecto, da la impresión, es sacarle a la ANP la doble tarea que tiene de ser de juez y parte también, ¿no? Bueno, por eso, tiene cosas a favor, tiene cosas para analizar. En principio te diría que conceptualmente no me parece mal la generación de algún órgano asesor. Me parece que hay que analizarlo bien y quizás requiera algunas modificaciones y quizás haya que potenciar lo que tiene que ver con el rol de la ANP. Pero es un tema que hay que analizarlo más en profundidad para poder lograr la mejor conclusión y una síntesis de distintos actores que tienen posiciones similares, capaz que no la misma, y bueno, y que entre todos quizás se pueda lograr algo que vaya en el sentido de un mayor contralor y sobre todo un ejercicio de asesoramiento que quizás es importante que lo tengamos. Juan Curvelo, presidente de la Administración Nacional de Puertos, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. No, muchísimas gracias, un saludo a la audiencia y a las órdenes.